Mil bendiciones a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos siguen en este espacio de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Hoy estamos transmitiendo en un horario un poquito diferido. Hemos tenido distintas actividades en el transcurso del día, pero no queremos dejar pasar el día sin que tú y yo nos conectemos para meditar en la palabra de Dios. No queremos dejar de tener esta costumbre, este buen hábito, más que una costumbre, es un buen hábito de meditar todos los días en la palabra de Dios. Y yo creo que dirigidos por el Espíritu Santo hemos decidido estar meditando en la carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Roma, la epístola a los romanos. Y bueno, ha sido muy interesante poder explorar lo que la palabra de Dios nos dice durante esta carta, ver las implicaciones directas que tienen los principios y valores que hemos extraído de estos 3 primeros capítulos. Hoy vamos a empezar con el capítulo número 4 de esta carta a los romanos. Y estoy convencido que tú y yo vamos a seguir siendo bendecidos con lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y en este día quisiera que fueras por tu Biblia y que juntos leyéramos a partir del capítulo 4 lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. A cada uno de los que ya se están conectando, veo aquí que ya hay algunos, les doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, de verdad, muchas gracias por permitirnos llegar a través de este medio hasta tu hogar. Lo único que anhelamos es que juntos podamos ser edificados con lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. El capítulo 4 del libro o de la carta, escrita a los romanos es un capítulo precioso que nos va a ayudar mucho a poder creer, a poder ser más que bendecidos y a poder seguir las pisadas de la fe. Estos son los 3 principios que veremos este día. Creer, poder ser más que bien bendecidos, bienaventurados más que bendecidos y poder seguir las pisadas de la fe. Doy la bienvenida a Richard, que nos está viendo desde Honduras. La hermana Mari Pérez también ya está conectada. Hermana Ángela Espinosa, Gloria Evelia Valenzuela, Sandra Galván, la hermana Sandra Galván, bendiciones. Miriam Mosquera, qué bendición verte por acá, Miriam. Thaís también, Claudia Jaramillo. Bueno, a todos y cada uno de ustedes, mil bendiciones. Por favor, ayúdenme a compartir este mensaje. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Tú no sabes qué impacto puede tener en la vida de alguien el que escuche lo que hoy de parte de Dios vamos a hablar. Por favor, comparte este mensaje, ponlo en tu muro, compártelo con tus familiares, con tus amigos. No dejes de insistir. Como Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Insiste, comparte. Lo único que tienes que hacer es poderlo compartir para que más gente pueda verlo. Vamos a empezar entonces en el capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 12. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en el capítulo 4 de esta carta escrita a los romanos. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo encontramos en Hebreos. Pero al que obra no se le cuenta el salario con gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncidados o para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino que en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tomó nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esta porción de la palabra de Dios tiene una riqueza tremenda. Una vez más quiero recordarte que cuando leemos la Biblia de manera literal y la tratamos de leer solamente como un libro de historia, creyendo que son hechos que llevaron lugar a la historia y que solamente tenemos que captar los datos de ellos, entonces nos va a costar trabajo entender lo que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros leemos sin tratar de interpretar lo que aquí dice, simplemente observando, meditando lo que dice la palabra de Dios, muy seguramente Dios nos va a permitir extraer principios y valores, los cuales le van a dar dirección a nuestras vidas. Y para empezar con el primer principio, me gustaría que nos acompañaras al capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice de la siguiente manera: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Impresionante lo que nos dice aquí la palabra de Dios. La capacidad que Dios nos da para poder creer nos cuenta como justicia. Esto es maravilloso, amados hermanos. Esto es maravilloso porque no solamente es creer por creer. Quiero explicarte algo. Todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro ser esa capacidad para creer. Todos y cada uno de nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de tomar un taxi, de tomar un Uber, de ir a un mecánico, de subirnos a un avión y volar de un lugar a otro, aplicamos nuestra fe. Incluso, aquí tengo un agua mineral. Cuando yo abro esta agua mineral
y me la tomo. Yo estoy confiando, estoy creyendo que no es cloro, que no es veneno. Yo confío que si aquí dice que es agua mineral, la obtuve de un supermercado, la abro con confianza, con fe y creo y me la tomo. ¿Te fijas cómo hasta en los detalles más simples de nuestra vida involucramos este acto de creer? Todos y cada uno de nosotros creemos en algo. Aún hasta aquellos que se dicen ser ateos, incrédulos, aún ellos creen en algo. Porque como seres humanos tenemos la capacidad, tenemos el don y el privilegio de creer. El punto es, ¿en qué o en quién vamos a creer? Y la palabra de Dios aquí nos dice que nuestra fe nos es contada por justicia. Creemos en la obra redentora de Dios y el simple hecho de poner nuestra fe en Jesucristo nos es contado por justicia. No es por obras, ya lo hemos estado hablando en capítulos anteriores, pero el apóstol Pablo aquí vuelve a remarcar y vuelve a establecer el mismo principio. ¿Por qué? Yo encuentro aquí algo muy importante. El apóstol Pablo deja este principio aquí, te voy a explicar por qué. Porque para poder caminar al siguiente nivel, que es la bienaventuranza, ahora el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7 y 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, son cubiertas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tremendo lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta bienaventuranza. Ahora, quiero explicarte algo, si tú me lo permites. Quiero explicarte que una persona bienaventurada es una persona más que bendecida. Más que bendecido. Doblemente bendecido. Una persona bienaventurada es una persona doblemente bendecido. Hay una frase que mi esposa y yo solemos repetir constantemente. La desobediencia solo trae a nuestras vidas dolor sobre dolor, pero la obediencia nos trae bienaventuranza, es decir, bendición sobre bendición. Y la palabra de Dios aquí nos dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Poner nuestra fe en Jesucristo nos trae no solamente ser bendecidos, nos trae perdón. He encontrado en el camino de estos últimos años que uno de los elementos más necesarios en la vida del cristiano es la paz. Y pudiera ser muy controversial este tema, porque verdaderamente necesitamos la paz que solamente Cristo puede dar. Y esta paz viene solamente a través del perdón de nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados viene solamente de depositar nuestra fe en Jesucristo. Por último, vemos en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 11
y 12. Y dice de la siguiente manera: y recibió la circuncisión como señal. Escucha, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos. Esto es tremendo y quiero hacer un hincapié en esto. Para que sea padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es muy importante que tú y yo llevemos la cronología de lo que hemos venido meditando para entender de una manera mucho más amplia y profunda lo que el Señor nos quiere decir aquí. En capítulos anteriores estudiamos, meditamos, observamos lo que Dios nos enseña acerca de la circuncisión. La circuncisión, la cual era un acto de obediencia, y a través de este acto de obediencia se separaban los hombres quienes servían a Dios, los hombres quienes venían de la descendencia del pueblo de Israel, como un acto de separación con respecto a los otros pueblos que no creían, no seguían o simplemente ignoraban los principios dados por Dios a su pueblo. A través de poner nuestra fe en Jesucristo es que esta simbología, el apóstol Pablo lo pone claro en el capítulo 3, esta simbología cambia radicalmente y entonces el Señor nos enseña que la circuncisión debe de ser en el corazón y no en la carne. Porque no es por obras, sino por fe. Ya no es por lo que hagamos o no hagamos, es por lo que creemos. Y aquí la palabra de Dios nos dice que las pisadas de la fe, seguir las pisadas de la fe, independientemente de la circuncisión o no, nos va a llevar a poder tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hace mención al padre de la fe, el cual hace un tremendo match con respecto a lo que leemos en Hebreos capítulo 11, donde la palabra de Dios describe a Abraham como el padre de la fe, a quien por el simple hecho de haber creído en la promesa le fue contado por justicia. Impresionante, impresionante. Poder seguir las pisadas de fe del Maestro. Mi oración en este día es que tú y yo podamos creer, de tal manera que podamos gozar de esta preciosa bienaventuranza y de esa manera poder seguir caminando, siguiendo las pisadas de la fe. ¿Te fijas cómo lleva una cronología perfecta la palabra de Dios?
Obviamente vemos que dirigido el apóstol Pablo por el Espíritu Santo va escribiendo de tal manera que pareciera ser que nos lleva de la mano caminando en este camino de fe, que nos lleva adiestrándonos de tal manera que nuestro espíritu está recibiendo los minerales y los nutrientes que necesita para que de la misma manera que nuestro cuerpo tiene que ser nutrido, de la misma manera que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones tienen que ser nutridas, de la misma manera nuestro espíritu está recibiendo esta preciosa palabra que nos lleva a creer, a vivir dentro de las bendiciones y las bienaventuranzas que el Señor tiene para nosotros, de tal manera que podemos seguir caminando, siguiendo las pisadas de la fe. Maravilloso, maravilloso. Este día yo oro y pido al Padre que sobre de ti descienda una unción poderosa para que tú puedas creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que el Señor te bendiga con este precioso don de la fe para creer que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios es maravilloso, que Él no te ha dejado y que de esta manera tú y yo podamos ser más que bendecidos, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados aquellos a quienes les son perdonados sus pecados a través de solamente creer, para entonces seguir las pisadas de fe. Impresionante. Que Dios te bendiga en este día. De verdad, pido al Señor que este mensaje sea de bendición para tu vida. Una vez más quiero decirte que te invitamos a que nos ayudes a compartir este mensaje, que lo compartas en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos. Quiero recordarte, una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Mil bendiciones. Una vez más, a nombre de la iglesia Shaddai DC, soy el pastor Julio Martínez. Te doy gracias por el favor de tu atención. Te invito a que mañana nos sigas en una meditación más a las 11 de la mañana. Posteriormente vamos a estar en una conversación con un amigo y con un pastor increíble que es el pastor Jorge Triana, un colombiano precioso con un ministerio evangelístico que Dios le ha bendecido. Estoy convencido que Dios va a bendecir nuestras vidas a través de este siervo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, mil bendiciones y nos vemos próximamente. Recuerda, una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Que Dios te bendiga.